La metamorfosis. El primer capítulo de La metamorfosis comienza con una de las frases más icónicas de la literatura. Al despertar, Gregorio Samsa una mañana, después de un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Desde el inicio, Kafka introduce al lector en una situación surrealista, donde lo absurdo es tratado con normalidad. Este despertar se convierte en el eje central del capítulo y de toda la narrativa. Gregorio no solo debe enfrentarse a su transformación física, sino también a las implicaciones psicológicas, familiares y sociales que ésta conlleva. La descripción inicial de Gregorio como un insecto incluye detalles vívidos y grotescos. Un caparazón rígido, un vientre curvado y oscuro dividido en segmentos, y patas pequeñas y frenéticas que se mueven sin control. La narrativa describe cómo Gregorio intenta comprender su nueva condición mientras su mente sigue funcionando de manera humana, al menos en este punto de la historia. A pesar de la gravedad de su transformación, los pensamientos de Gregorio se desvían hacia preocupaciones prácticas y mundanas. Se angustia por no haber escuchado el despertador y por la posibilidad de perder el tren que debe tomar para cumplir con sus obligaciones laborales. Su trabajo como viajante de comercio, aunque agotador y alienante, es vital para el sustento de su familia. Gregorio reflexiona sobre las dificultades de su profesión, los largos viajes, las comidas irregulares y poco satisfactorias, y la falta de vínculos personales debido a su constante desplazamiento. Aquí, Kafka establece un tema central de la novela: la alienación del individuo en un sistema laboral opresivo. Gregorio es descrito como alguien que ha sacrificado su bienestar personal y sus deseos para mantener económicamente a su familia, lo que lo convierte en un engranaje más de un sistema que lo deshumaniza. Gregorio intenta levantarse de la cama para cumplir con su rutina, pero descubre que su nuevo cuerpo le impide moverse con facilidad. La narración detalla sus esfuerzos torpes por girarse y levantarse, lo que provoca que se golpee y se fatigue rápidamente. Estos intentos reflejan la lucha de Gregorio por mantener una apariencia de normalidad frente a una situación que ya no lo permite. El simbolismo detrás de estos esfuerzos es profundo. Gregorio, incluso en su forma de insecto, sigue aferrándose a las expectativas y responsabilidades impuestas por la sociedad y su familia, ignorando la magnitud de su transformación. Mientras Gregorio lucha por levantarse, su familia comienza a notar su ausencia y se preocupa. Desde fuera de la habitación, su madre lo llama con una voz dulce, expresando preocupación por su tardanza. El padre, en cambio, muestra una actitud más autoritaria y demandante, golpeando la puerta y exigiendo explicaciones. Greta, su hermana, también participa, aunque con un tono más preocupado y empático. La reacción de la familia muestra desde el principio las distintas dinámicas que regirán su relación con Gregorio a lo largo de la historia. Mientras la madre parece ser la más comprensiva, el padre representa una figura de autoridad rígida, y Greta, aunque inicialmente preocupada, será quien asuma un papel ambiguo a medida que avanza la trama. La situación se complica con la llegada inesperada del jefe de Gregorio a la casa. Su presencia es una manifestación del control y la vigilancia constante que ejerce el sistema laboral sobre los trabajadores. El jefe, sin mostrar empatía, insinúa que Gregorio ha estado descuidando su desempeño y pone en duda su compromiso laboral. Desde dentro de su habitación, Gregorio escucha con creciente ansiedad las palabras de su jefe. Kafka utiliza este momento para destacar la presión a la que Gregorio está sometido no solo por parte de su familia que depende económicamente de él, sino también por un sistema laboral que lo ve únicamente como una herramienta para generar ganancias. Decidido a enfrentar la situación, Gregorio intenta abrir la puerta de su habitación. Sin embargo, la falta de manos humanas convierte esta tarea simple en un desafío monumental. Usando su boca y sus mandíbulas, logra finalmente girar la llave. Este proceso, descrito con gran detalle,
resalta el esfuerzo físico y psicológico que implica para Gregorio realizar tareas que antes eran triviales. El momento en que Gregorio abre la puerta marca un punto de inflexión en el capítulo. La revelación de su nueva apariencia a su familia y al jefe desencadena una serie de reacciones emocionales que establecen el tono de su aislamiento progresivo. Cuando Gregorio finalmente se muestra, la reacción de los presentes es de absoluto terror. El jefe retrocede rápidamente, expresando su repulsión, y huye de la casa. La madre, incapaz de procesar lo que ve, se desmaya, mientras que el padre, lleno de ira y confusión, toma un bastón para obligar a Gregorio a regresar a su habitación. La escena es caótica y dolorosa. Gregorio, aunque herido física y emocionalmente, intenta explicar su situación, pero su voz chirriante solo genera más pánico. La violencia del padre, quien golpea a Gregorio con el bastón, simboliza el rechazo definitivo de su familia y su incapacidad para aceptar lo que representa. Finalmente, Gregorio es empujado de vuelta a su habitación. Su costado queda herido durante el proceso. Si te está gustando el video, dale tu me gusta. Suscríbete para ver más resúmenes de libros y puedes dejar en comentarios qué libro te gustaría que resumiera próximamente. Dejaré en la descripción un archivo con la información más relevante del libro si deseas repasarlo después del video. Y manchas de sangre marcan la puerta, un detalle que subraya el dolor físico y emocional que sufre. La puerta se cierra detrás de él, sellando su aislamiento tanto físico como simbólico. Este momento concluye el primer capítulo y establece el tono para el resto de la novela. Gregorio, una vez el sostén de su familia, se convierte en una figura marginada y temida, cuya existencia trastorna el equilibrio familiar y pone de manifiesto las tensiones subyacentes. Pasamos con Gregorio Samsa, despertándose después de un profundo sueño similar a un desmayo. Ha pasado todo el día encerrado en su habitación tras el tumulto del capítulo anterior. Gregorio, aunque todavía en su forma de insecto, experimenta un breve momento de recuperación física y mental. Sin embargo, pronto se da cuenta de que su herida en el costado, causada por el empuje violento de su padre, sigue doliendo y lo limita aún más. Este inicio marca el estado físico y emocional de Gregorio, herido, aislado y con pocas esperanzas. El escenario se describe con gran detalle, destacando el contraste entre la oscuridad de su habitación y el resplandor débil de las luces de la calle, que apenas iluminan el techo y los muebles. Este entorno sombrío refleja el estado interno de Gregorio, quien ahora habita en un espacio que se ha vuelto hostil y ajeno. En este capítulo se profundizan las tensiones entre Gregorio y su familia, quienes ya no lo ven como el hijo o el hermano que solía ser. Su transformación ha trastocado las dinámicas familiares y revelado las debilidades en sus lazos afectivos. Greta se convierte en la única intermediaria entre Gregorio y el resto de la familia. Aunque inicialmente muestra compasión y asume la tarea de alimentarlo, sus acciones revelan una mezcla de obligación y repulsión. Greta entra en la habitación en silencio, tratando de evitar cualquier contacto visual con Gregorio, y le deja un tazón de leche con pan pensando que es su comida favorita. Sin embargo, Gregorio descubre con desilusión que su gusto ha cambiado. La leche, que antes adoraba, ahora le resulta repulsiva. El simbolismo detrás de este cambio es profundo. La pérdida del placer por la leche representa cómo Gregorio ya no pertenece al mundo humano, incluso en sus necesidades más básicas. Además, su incapacidad para comunicarse con Greta sobre sus necesidades alimenticias subraya su creciente aislamiento. Los padres de Gregorio reaccionan de manera diferente a su transformación. La madre. Aunque la madre parece tener cierto afecto residual por Gregorio, se siente incapaz de enfrentarse a su nueva apariencia. Apenas entra en su habitación y cuando lo hace, suele desmayarse o reaccionar con histeria. Su asma y debilidad física también limitan su capacidad para ayudar. El padre. Por otro lado, el padre muestra una actitud más agresiva y autoritaria. Su rechazo hacia Gregorio es evidente y lo ve como una amenaza para la estabilidad familiar. Este rechazo se intensifica a lo largo del capítulo,
especialmente cuando el padre comienza a tomar medidas para excluir a Gregorio de la vida familiar. A medida que Gregorio se adapta a su nueva condición, también experimenta un deterioro físico y psicológico. Su herida en el costado le dificulta moverse y sus patas muestran signos de debilidad y desgaste. Aunque intenta mantener cierto nivel de actividad, como arrastrarse por la habitación y trepar por las paredes, estos movimientos son torpes y dolorosos. En términos psicológicos, Gregorio lucha por aceptar su transformación y su aislamiento. Aunque sigue teniendo pensamientos humanos y siente amor por su familia, se da cuenta de que ellos lo ven como una carga y una aberración. Esta realización lo lleva a buscar refugio debajo del sofá, donde pasa gran parte del tiempo escondido, evitando ser visto incluso por Greta. La transformación de Gregorio también cambia las dinámicas diarias de la familia Samsa. La familia, antes sostenida económicamente por Gregorio, ahora debe adaptarse a su ausencia laboral y encontrar nuevas formas de sobrevivir. Con la criada despedida tras el incidente del capítulo anterior, la madre y Greta asumen las tareas domésticas. Aunque intentan mantener una rutina, el estrés de cuidar a Gregorio y enfrentar la incertidumbre financiera comienza a afectarlas. Greta, en particular, muestra signos de agotamiento físico y emocional debido a la carga de responsabilidades. El padre, tras años de inactividad laboral, se ve obligado a buscar trabajo nuevamente. Aunque encuentra empleo como portero en un banco, este rol le resulta humillante y físicamente demandante. La narrativa describe cómo el padre regresa a casa cada noche agotado, con su uniforme sucio y ajado, y apenas interactúa con el resto de la familia. La habitación de Gregorio, que antes era un espacio privado y familiar, se convierte en una prisión y un lugar de despojo. Greta, con la intención de hacerle más cómodo su encierro, comienza a retirar los muebles de la habitación, incluyendo el escritorio y el armario que Gregorio había utilizado para trabajar. Aunque este acto parece ser un gesto de consideración, Gregorio lo percibe como un despojo de su identidad humana. La retirada de los muebles es un momento clave en el capítulo, ya que simboliza la pérdida de la conexión de Gregorio con su vida anterior. Aunque intenta resistirse y proteger algunos objetos, como un cuadro enmarcado de una mujer, su esfuerzo resulta inútil. Este acto de violencia marca un punto de no retorno en la relación entre Gregorio y su familia, simbolizando el rechazo final del padre hacia su hijo transformado. Gregorio termina gravemente herido y aislado en su habitación. Aunque sigue siendo físicamente parte de la casa, su presencia es vista como una carga y una amenaza. La herida causada por la manzana se convierte en un símbolo de su declive físico y emocional, marcando el inicio de su lenta agonía. La historia se centra en el deterioro final de Gregorio Samsa, tanto física como emocionalmente, mientras su familia termina de rechazarlo por completo. Este segmento de la novela es la cúspide de la alienación y el aislamiento que Gregorio ha experimentado desde el principio de su transformación. Gregorio, quien se encuentra gravemente debilitado tras el ataque de su padre en el capítulo anterior, presenta la manzana incrustada en su espalda, que nunca fue retirada. Se ha convertido en una herida infectada que causa un dolor constante. Este detalle subraya el abandono absoluto que ha sufrido Gregorio por parte de su familia, quienes no solo lo rechazan emocionalmente, sino que también descuidan sus necesidades físicas básicas. Gregorio también muestra un progresivo deterioro emocional. Aunque aún conserva pensamientos humanos, su capacidad para relacionarse con los demás y su voluntad de luchar por su lugar en la familia se han desvanecido. Pasa la mayor parte del tiempo escondido, cada vez más desconectado del mundo exterior. La familia Samsa, mientras tanto, ha intentado adaptarse a su nueva realidad tras la transformación de Gregorio. Han alquilado una parte de su apartamento a 3 huéspedes para generar ingresos, ya que Gregorio ya no puede trabajar. Este cambio simboliza el sacrificio de la intimidad familiar en favor de la estabilidad económica, pero también pone de manifiesto cómo la familia ha intentado borrar cualquier rastro de Gregorio de sus vidas cotidianas.
Greta, quien inicialmente mostró compasión hacia Gregorio, ha perdido toda empatía hacia su hermano. Ahora realiza sus visitas a la habitación de Gregorio con descuido y repugnancia, limitándose a tirar comida en el suelo sin preocuparse por si él la consume o no. Esta evolución de Greta representa cómo la responsabilidad y la carga emocional de cuidar a Gregorio han erosionado su afecto por él. Los padres de Gregorio también han cambiado sus actitudes hacia él. La madre, aunque todavía muestra destellos de preocupación, evita verlo directamente, mientras que el padre mantiene una actitud distante y autoritaria. La familia parece haber aceptado tácitamente que Gregorio ya no es parte de su vida, y lo tratan más como un objeto desagradable que como un miembro de la familia. La llegada de los 3 huéspedes introduce una nueva dinámica en el hogar Samsa. Estos hombres, descritos como serios, exigentes y meticulosos, simbolizan la creciente presión económica sobre la familia y su necesidad de mantener una apariencia de normalidad y orden. Los Samsa hacen todo lo posible para complacer a los huéspedes, a menudo priorizando sus necesidades sobre las de Gregorio. La habitación de Gregorio, ahora sucia y descuidada, contrasta marcadamente con las áreas comunes del apartamento que se mantienen impecables para los huéspedes. Este contraste refuerza el tema del aislamiento de Gregorio y su exclusión de la vida familiar. El momento culminante del capítulo ocurre cuando Greta, en un acto de rebeldía, toca el violín para los huéspedes en la sala de estar. Gregorio, atraído por la música, se aventura fuera de su habitación, algo que no había hecho en mucho tiempo. Esta escena es profundamente simbólica, ya que la música representa un último vestigio de humanidad para Gregorio, un recuerdo de los sueños que tenía para Greta y su amor por ella. Sin embargo, la aparición de Gregorio causa una reacción de horror entre los huéspedes, quienes exigen abandonar el apartamento inmediatamente. Este incidente provoca una explosión de tensión dentro de la familia, especialmente en Greta, quien finalmente declara que Gregorio debe irse. Tras el incidente con los huéspedes, Greta toma la palabra y convence a sus padres de que Gregorio ya no es su hermano, sino un monstruo que pone en peligro su vida y su estabilidad. Este discurso marca un punto de inflexión en la historia, ya que representa el rechazo final de la familia hacia Gregorio. Los padres, aunque inicialmente dudosos, terminan aceptando las palabras de Greta y acuerdan que Gregorio debe desaparecer. Gregorio, al escuchar la decisión de su familia, regresa a su habitación con una sensación de resignación. Pasa la noche reflexionando sobre su vida, su amor por su familia y su deseo de no ser una carga para ellos. Finalmente, sucumbe a sus heridas y su debilitamiento, y muere en soledad. La muerte de Gregorio es descrita de manera sobria y sin dramatismo, lo que subraya la indiferencia del mundo hacia su sufrimiento. Su fallecimiento es tanto un alivio para él como para su familia, quienes despiertan al día siguiente con una sensación de liberación. El capítulo concluye con la familia Samsa, comenzando una nueva etapa en sus vidas. Tras descubrir el cuerpo de Gregorio, deciden deshacerse de él rápidamente, y la criada se encarga de limpiarlo. Luego, la familia sale de casa para disfrutar de un paseo, algo que no habían hecho en mucho tiempo. Durante el paseo, los Samsa se muestran optimistas sobre el futuro. Hablan de mudarse a un apartamento más pequeño y de los planes para el matrimonio de Greta, quien parece haber rejuvenecido tras la muerte de Gregorio. Este final, aunque aparentemente feliz, deja un sabor amargo ya que la familia ha prosperado a costa del sufrimiento y la muerte de Gregorio. Publicada en 1915, La Metamorfosis es una de las obras más reconocidas de Franz Kafka y un ejemplo emblemático del existencialismo y el absurdo en la literatura. Kafka, nacido en Praga en 1883, escribió en alemán y es conocido por su estilo distintivo, caracterizado por la exploración de la alienación, la burocracia opresiva y la fragilidad del ser humano frente a las fuerzas impersonales de la sociedad. El relato corto sigue a Gregorio Samsa,
un vendedor viajante que despierta un día convertido en un insecto gigante. Aunque el evento sobrenatural nunca se explica, su transformación sirve como un catalizador para explorar las relaciones humanas, el aislamiento y el absurdo de la existencia. Escrita en un período de transición personal y profesional para Kafka, la obra refleja su lucha con la autoridad paterna, la autoimagen y su lugar en la sociedad. El tema central de la metamorfosis es la alienación, tanto física como emocional, que experimenta Gregorio. Antes de su transformación, ya estaba alienado de su vida, trabajando en un empleo que detestaba para sostener a una familia que no parecía apreciarlo. Su transformación literal en un insecto refleja su percepción de ser visto como una herramienta útil, más que como un individuo. El aislamiento de Gregorio se profundiza después de su metamorfosis, ya que su familia, que depende económicamente de él, comienza a rechazarlo emocional y físicamente. Kafka utiliza este aislamiento para subrayar la fragilidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se enfrentan a desafíos extremos. El sacrificio de Gregorio por su familia es evidente desde el principio. Trabaja arduamente para pagar las deudas de su padre, sostener el hogar y permitir que Greta, su hermana, viva sin preocupaciones. Sin embargo, después de su transformación, la familia lo abandona progresivamente. Kafka expone la ingratitud de la familia, especialmente a través de Greta, quien inicialmente cuida de Gregorio, pero eventualmente lo ve como una carga y convence a sus padres de que deben deshacerse de él. La metamorfosis de Gregorio no solo es física, sino también simbólica. Su transformación en un insecto gigante representa cómo la sociedad deshumaniza a las personas al reducirlas a su utilidad económica. Gregorio, una vez incapaz de trabajar, es tratado como un ser irrelevante. Kafka enfatiza la pérdida de humanidad de Gregorio a medida que pierde su capacidad de comunicarse, sus gustos humanos y su posición en la familia. Esto culmina con su muerte, tratada con indiferencia por parte de los Samsa. Gregorio es el protagonista trágico de la historia. A pesar de su transformación física, sus pensamientos siguen siendo humanos, lo que hace que su aislamiento sea aún más doloroso. Su devoción hacia su familia, incluso mientras lo rechazan, subraya su carácter altruista y la tragedia de su situación. La evolución de Greta de cuidadora compasiva a instigadora del rechazo final de Gregorio refleja cómo las circunstancias pueden erosionar los lazos familiares. Su música, especialmente la escena del violín, actúa como un símbolo de la humanidad perdida de Gregorio y el contraste entre sus sueños y la realidad. El padre de Gregorio es una figura autoritaria y violenta. Su incapacidad para asumir responsabilidades antes de la transformación de Gregorio contrasta con su rol dominante después. Su ataque a Gregorio con las manzanas simboliza su rechazo total hacia su hijo. La madre de Gregorio es un personaje pasivo, atrapado entre su afecto por su hijo y su repulsión hacia su nueva forma. Su incapacidad para intervenir subraya su fragilidad emocional y su dependencia de las decisiones del padre y Greta. Hablemos del simbolismo en la obra. La metamorfosis de Gregorio es el símbolo central de la obra. Representa la alienación, la pérdida de identidad y el rechazo de la sociedad hacia aquellos que no cumplen con sus expectativas. La habitación de Gregorio simboliza su prisión física y emocional. A medida que se vuelve más desordenada y vacía, refleja la pérdida progresiva de su humanidad y conexión con el mundo. La manzana que se incrusta en el caparazón de Gregorio es un símbolo bíblico del pecado y la caída. Representa tanto el rechazo de la familia como la carga que Gregorio lleva hasta su muerte. Los tres huéspedes simbolizan la presión económica y la indiferencia de la sociedad. Su presencia en la casa subraya la transformación de la familia Samsa en una unidad funcional, donde Gregorio ya no tiene cabida. Kafka utiliza un narrador en tercera persona que describe los eventos de manera objetiva, incluso cuando son absurdos o grotescos. Esto crea un contraste entre el tono indiferente de la narración y el sufrimiento interno de Gregorio.
El hecho de que nadie cuestione seriamente cómo o por qué Gregorio se transforma en un insecto gigante refuerza el sentido del absurdo. Esto permite a Kafka centrar la narrativa en las reacciones humanas en lugar de en la lógica de los eventos. La obra está confinada principalmente al apartamento de los Samsa, lo que refuerza la sensación de claustrofobia y aislamiento. Este espacio limitado refleja la creciente desconexión de Gregorio con el mundo exterior. La Metamorfosis es una obra que trasciende su contexto histórico para ofrecer una exploración atemporal de la alienación, la deshumanización y las complejidades de las relaciones humanas. A través de la historia de Gregorio Samsa, Kafka plantea preguntas inquietantes sobre el valor del individuo, el peso de las responsabilidades familiares y la indiferencia de la sociedad hacia aquellos que no encajan en sus expectativas. Su estilo único y su profundo simbolismo han convertido a esta obra en un clásico de la literatura universal.